Buenos días nuevamente, ¿verdad? Antes de continuar, pues quiero agradecerle al laboratorio de Eurofarma su apoyo, ¿verdad? En esta jornada, a Moisés, allá está atrás, ¿verdad? Para que pasen ahí los que no han pasado, agarrar los afiches del laboratorio, ¿verdad? De la variedad de productos que ellos tienen, ¿verdad? Para el gremio. Bueno, a mí me toca este tema, síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Pues a mí me gustaría preguntarles que levante la mano quién padece de colon irritable. ¿Verdad que sí? Es una patología bastante frecuente, ¿verdad? En este país y en todas las partes del mundo, fíjense. ¿Verdad? Han tratado de encontrarle las 6 patas al gato y todavía no se la han encontrado, ¿verdad? A mí a veces pues me llegan los pacientes bueno, al principio pues ya el colon, la colitis, creo que muchos de nosotros pues pasa esto, ¿verdad? Que no nos interesa ver esa enfermedad. Más si llega en la madrugada, ¿verdad? En un turno, ¿verdad? Y pues empezar, o a veces aún cuando estamos muy sobrecargados de trabajo, ¿verdad? A pesar de que es una enfermedad bastante frecuente. Fíjense de que a mí al principio pues la veía, hoy me gusta mucho tratar el colon irritable, lo encuentro interesante, lo encuentro como un reto, ¿verdad? Cuando los pacientes se acercan y me dicen, mire doctora, ellos vienen rebotando, ¿verdad? Pacientes que vienen de un médico a otro y me dicen, mire que mire, primero le voy a decir que nosotros ya sabemos que somos un país subdesarrollado, sabemos que si en otros lados no le he encontrado la cura, pues aquí tampoco, ¿verdad? Porque sabemos que el colon irritable no tiene curas, tampoco el paciente, gracias a Dios, no va a fallecer de eso, ¿verdad? Y entonces, pero es una patología bastante controversial, polifacética, que a veces nos hace pues darle vuelta al diagnóstico, ¿verdad? Así tenemos que, ¿por qué no nos interesa a veces, verdad? No tiene un marcador orgánico biológico como los cánceres, ¿verdad? O otros marcadores que a veces con laboratorio nos apoyamos. Siempre, casi en la mayoría de veces, como lo vamos a ver más adelante, se relaciona a trastornos psicológicos, al ambiente, ¿verdad? Es increíble cómo el ambiente puede interferir en nuestro organismo, ¿verdad? Requiere tiempo y paciencia, ¿verdad? Esa es una de las cosas que a veces nosotros no tenemos, principalmente los que trabajamos en instituciones públicas, ¿verdad? Que tenemos la chorrera de pacientes. Bueno, el que trabaja, el que practica privado, tenemos también un poquito más, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que darle la atención, pero a veces cuando estamos llenos de patologías que atentan contra la vida, dejamos a un ladito al pacientito de colon irritable, ¿verdad? Y no debería de ser así, fíjense, ¿verdad? Porque esta patología es causa de incapacidad laboral, o sea que sí interviene en la economía, ¿verdad? Este tipo de enfermedades. Y clínicamente heterogéneo, ¿por qué? Porque le han encontrado tantas teorías, tantas soluciones que al final no se las han encontrado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un concepto, ¿verdad? Este es un concepto, el síndrome es un trastorno funcional digestivo, está clasificado dentro de las patologías funcionales, ¿verdad? Así como lo que es los trastornos de reflujo gastroesofágico, los problemas dispépticos funcionales. ¿Por qué? Porque hacemos estudios endoscópicos y vemos que el paciente está más sano que nosotros, que alguno de nosotros, o de alguien que no siente nada, ¿verdad? Que ellos sano, ¿verdad? Entonces, trastornos funcionales que pueden ser crónicos, es una historia de amor en el colon irritable, ¿verdad? Yo creo que los que hemos padecido colitis o gastritis y que ya nos descartaron que no tengamos otras cosas, sabemos que es una historia de amor, ¿verdad? Y sufrida, ¿verdad? Pero una historia de amor sufrida. Entonces, que puede ser crónico, benigno y recurrente, ¿verdad? Que no se quita, ¿verdad? Con alteraciones en el funcionamiento o sensibilidad del tubo digestivo, ¿verdad? No hay una causa que pueda ser evidenciada por pruebas diagnósticas, ¿verdad? Pero para poder llegar a nosotros a decir que es un colon irritable, tenemos que tener un criterio clínico y una sospecha
unas bases bien fundamentadas, ¿verdad? Porque tampoco vamos a estar dejando ir diagnósticos físicos o orgánicos, porque eso pasa muy frecuentemente en la atención. Llegan pacientes que han sido tratados años como colon irritable, no han podido identificar los signos de alarma y el paciente a veces se nos escapa de las manos con las enfermedades neoplásicas, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos bien fundamentados los conocimientos, ¿verdad? La experiencia clínica juega un papel muy importante, fíjense. Por eso es que a mí me ha ido gustando esta patología, porque cada vez aprendo más de ella, ¿verdad? Más que todo a identificar a aquellos pacientes que son o no son colon irritable. Entonces, forma parte del grupo de los trastornos gastrointestinales funcionales, ya lo había dicho, y se asocia con frecuencia a trastornos como otros trastornos, ¿verdad? La fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el dolor pélvico crónico, o sea que el paciente muchas veces es un mar, ¿verdad?, de enfermedades funcionales, ¿verdad? No solo es la colitis, que es porque la gente la llama colitis al síndrome de colon irritable, es un mar de otras enfermedades, ¿verdad? Epidemiología, fíjense que la epidemiología es bien heterogénea, ¿verdad? No se logra un consenso así, como digamos, cáncer, en enfermedades neoplásicas, en traumas, ¿verdad? Tenemos que el número de nuevos diagnósticos de síndrome irritable está incrementando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cada día nos sometemos más a estrés, más a problemas, ¿verdad? En los países industrializados anda por allá por el 15, estos son estimados, ¿verdad? En función de los criterios diagnósticos es problemático hacer comparaciones de las diferentes regiones o grupos. ¿Por qué? Porque se han creado un montón de criterios, ¿verdad? Están los de Manning, los de Roma 1, 2, 3, ¿verdad? Ya saber hasta cuántos vamos a llegar, que al final no logran englobar bien, hacer un diagnóstico. Más bien a veces los criterios los tenemos que conocer, pero que nos tienen que servir como apoyo y complemento, pero no para hacer diagnóstico, porque si usted como médico tiene una alta sospecha clínica y la tiene bien fundamentada, pues no se va a pegar a un criterio, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante, muchas veces los criterios dejan espacios vacíos, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en México, este es un ejemplo de las estadísticas. En general, ¿verdad? En la población general, ¿verdad? Utilizando los criterios de Roma 2 en esa época, se fue de un 16% en la población general, pero dicen que se fueron a la universidad y fue de un 35%. Así como ahorita acabamos de levantar la mano, ¿verdad? Aquí puede ser una población, en otra zona otra población, entonces no hay un consenso bien delimitado y sin mencionar el porcentaje escondido que se va dejando pasar la colitis, ¿verdad? Y no se la trata. Epidemiología, siguiendo con esto, ocurre fundamentalmente entre 15 a 65 años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante conocer la epidemiología, porque un paciente de arriba de 65 años con colitis no hay que creerle mucho. Ahí hay que ir pensando en otras enfermedades, ¿verdad? Es bien raro que una persona mayor, no le digo que no puede ser, pero hay que investigar, ¿verdad? No la vamos a manejar de entrada como una sospecha de colon irritable sin antes haber descartado patologías características que van con la edad. Y los síntomas típicos son comunes en las muestras de poblaciones sanas, ¿verdad? Generalmente la gente está sana, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen los 5.000 estudios y no le hallamos nada, ¿verdad? Por más que le buscamos el cangrejo, no lo encontramos, ¿verdad? La persona está sana, ¿verdad? Y las prevalencias mayores en mujeres, ¿verdad? Que vamos ganando las mujeres en esta enfermedad. ¿Por qué es importante también? Porque un hombre que anda con colon irritable, también alerta roja, a ver, hay que investigar que no vaya a ser otra cosa. Es raro que un hombre empiece de la nada con síndrome y le vamos a decir, no, colitis tiene. El hombre puede llegar a pensar que es colitis, pero realmente esas colitis súbitas, no, ¿verdad? Entonces, la prevalencia estimada en niños, fíjense que he encontrado que es casi igual en adultos. Los niños padecen bastante de colitis, y más ahora con los famosos bullying, los famosos internet y todo eso hace que el niño se someta más a estrés, ¿verdad? Entonces, la mayoría de quienes padecen de síndrome irritable no tienen un diagnóstico médico, ese otro porcentaje que ya había mencionado. Bueno,
factores etiológicos siempre a la cabeza el factor psicosocial, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación en la que hemos tenido que estar en el baño y tendríamos que estar en otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el colon irritable, como lo vamos a ver más adelante, pues ataca de varias maneras nuestro hábito intestinal, ¿verdad? Entonces, de manera importante, ¿verdad? Esto va a producir variantes en la funcionalidad de la luz intestinal, del colon, ¿verdad? Y pues va a exacerbar un montón de síntomas, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Factores dietéticos, fíjense que el factor dietético no es una causa, es un factor que va a desencadenar. ¿Qué quiere decir? Que si usted ya padece el síndrome de colon irritable, no es la culpa de la dieta. Y esto es bien importante saberlo, ¿por qué? Porque a muchos pacientes a pura dieta los queremos curar de la colitis. Y mire, los pacientes son tan característicos que dicen, mire, que fíjese que a mí los frijoles sancochados me hacen daño, pero los molidos no. Y al final son los mismos frijoles, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que un frijol de un modo le haga daño y el otro no? Y lleva la cáscara siempre el frijol y todas esas cosas. Entonces al final la dieta desencadena, ¿verdad? Pero no es la causal. Entonces la dieta influye en el desencadenamiento de los síntomas, por lo que es necesaria la realización de una historia dietética en estos pacientes, ¿verdad? Aquí empezamos a indagarle, ¿verdad? Mire, ¿qué es lo que usted ve que le hace daño? Algunos dicen que todo les hace daño. Todo le hace daño, ¿verdad? Así llegan, ¿verdad? Y o algunos que la leche, es muy importante porque también dentro del síndrome del colon irritable tenemos que también en la historia desencadenar y descartar otras patologías, por ejemplo, los síndromes de mala absorción, ¿verdad? Las deficiencias enzimáticas en estos pacientes también las tenemos que descartar, ¿verdad? Entonces, antes de un diagnóstico definitivo, descartar la presencia de intolerancias alimenticias, ¿verdad? Sobre todo la lactosa, ¿verdad? Aquí mencionan el test de detección de hidrógeno en el aliento. La dieta no es la causa, ¿no? Solamente, como ya les dije, el desencadenante, ¿verdad? Por eso es que cuando el paciente se va a pasear allá a otro lado, come frijoles y no le hace daño. Fíjense. Porque yo se les pregunto, ajá, y hoy que fue allá le cayeron mal tal cosa. Fíjese que no me cayó mal, me dice. ¿Por qué? Porque cambió del ambiente psicosocial, ¿verdad? Allá se los comía tranquilo y aquí quizás si es mujer está peleada con los hijos, está peleada con el esposo y todo eso hace que le caiga mal la comida, ¿verdad? Entonces los distintos ensayos realizados hasta la actualidad revelan el papel limitado de las dietas ricas en fibra. Y fíjese que esto es bien importante y uno lo va aprendiendo en la experiencia clínica. En la dieta del colon irritable quieren meterle fibra, es individualizada. Yo por lo menos les digo, ajá, ¿y qué es lo que le hace daño? Ah, pues eso no coma. ¿Qué quiere decir? Que si a tal paciente, algunos les hacen unos listados en que deben de evitar un montón de comidas que al paciente no le hacen daño. ¿Por qué? Porque acordémonos que psicosocialmente el paciente tolera ese alimento. Entonces, es que a mí los frijoles no me hacen daño y me los han quitado. Cómaselos y no les hacen daño, ¿verdad? Y tal, ya no lo coma. Claro, hay ciertas cosas que sí debemos de evitar, como por ejemplo las comidas irritantes, ¿verdad? El chile, las cosas muy enlatadas por las cuestiones de los preservantes, todo eso sí se le debe de evitar, recomendarle que tenga una dieta equilibrada en líquidos naturales, fibras, frutas, verduras, carbohidratos limitados, bueno, en fin, en base también a la población en la cual estamos trabajando, así va a ser la dieta, ¿verdad?, que vamos a manejar. No es lo mismo manejar una persona que tiene un nivel socioeconómico alto, que puede ser una dieta más fina, a un paciente de que tiene limitante económica. Entonces tenemos de conocer todos esos factores en el paciente. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que el papel integrado de las dietas ricas en fibra y la necesidad de hacer un control dietético individualizado para poder conseguir identificar los elementos específicos causantes de la clínica, ¿verdad? Eso es bien importante en este tipo de pacientes, ¿verdad? Estamos hablando del paciente que ya tenemos un diagnóstico hecho de un síndrome de colon irritable. Otros factores causales están con menor frecuencia, se ha relacionado con mala absorción de ciertos hidratos de carbono. Aquí entran un montón de patologías, ¿verdad? Con alergias, con anomalías del sistema nervioso autónomo, variaciones de péptidos digestivos, la hormona colestecolina, el problema de las vías biliares, ¿verdad? Los pacientes que ya no tienen vesícula,
tienen problemas con la bilis, ¿verdad? Eso les puede provocar problemas también de función gastrointestinal, ¿verdad? El sistema inmune, en fin, ¿verdad? Son otros factores que también nos tenemos que tomar en cuenta. Y la fisiopatología, todo en estudio, todo en ideas, ¿verdad? No hay algo que esté bien concreto, ¿verdad? Que esto, ¿verdad? Pero están estas teorías, ¿verdad? Se han observado diferencias cuantitativas en la actividad motora del intestino, ¿verdad? A estímulos como la distensión o las contracciones, junto con un aumento de la sensibilidad de los mismos. Y los factores incriminados en esta patología son factores genéticos. Por eso es que se encuentra que en la familia, es que mire, yo a mi mamá salgo con eso de la colitis, igualita a mi mamá. Y sí, se ha encontrado que hay factores genéticos, ¿verdad? Alteraciones en la motilidad que pueden ser ocasionadas por el estrés, por algunas comidas, por algunos alimentos, ¿verdad? La hipersensibilidad visceral, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Podemos encontrar que el paciente tiene un umbral de dolor bastante bajo, ¿verdad? Hipersensible a todo, ¿verdad? Hiperactividad del músculo liso, ¿verdad? Factores psicosociales, factores exógenos, ¿verdad? Fíjense que aquí podemos ver ¿cómo se llama? Aproximadamente un 30% de pacientes en un año después de una gastroenteritis por salmonela presenta sintomatología compatible con síndrome de intestino irritable. Y fíjense que eso yo lo viví a principio de año, ¿verdad? Que tuve una salmonelosis y tuve una diarrea que no se me quitaba. Entonces yo estaba preocupada y yo decía, bueno, y los pacientes consultando igual que yo, y llegaban y yo decía, sí, eso mismo tengo yo. Se llenó tanto la consulta del paciente con diarrea postinfecciosa, ¿verdad? Que no se quitaba, ¿verdad? Empezábamos a darle probióticos, antibióticos, anticolinérgicos y la diarrea dura de quitar, ¿verdad? Está descrito que las diarreas postinfecciosas desarrollan un síndrome de colon irritable, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que conocer, ¿verdad? Hay un modelo conceptual psicosocial que lo están usando, ¿verdad? Que es, por ejemplo, que toman los 3 parámetros fundamentales causales del colon irritable, que me parece bastante interesante, que es los factores fisiológicos, ¿verdad? Los mecanismos de modulación del dolor, la regulación autonómica de la motilidad y la respuesta neuroendocrina, los factores de comportamiento, ¿verdad? Factores sociales, familiares, ¿verdad? Entonces aquí une 3 pilares, ¿verdad? El factor fisiológico, el factor social, familiar, el medio ambiente, por decir así, y el comportamiento de la persona, ¿verdad? Cómo responde a los estímulos, ¿verdad? Ahí tenemos 3, ¿verdad? Perfiles que logramos pues unir. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es una patología que la debemos de saber manejar, debemos de saber el trasfondo, debemos de conocer las causas para poderla tratar, porque de esta manera vamos a poder darle una mejor calidad de vida al paciente, lo vamos a poder concientizar, ¿verdad? Y el paciente a veces lo que anda buscando es un apoyo psicosocial en su médico, ¿verdad? Anda buscando a alguien que le diga, mire, no se preocupe, usted lo que tiene no se va a morir de eso, con otras palabras, ¿verdad? Yo sé que tenemos que contar esas palabras y esa empatía con el paciente, porque sí se ve mejoría en ellos. Los pacientes logran controlarse a medida que nosotros les encontramos qué factor está alterado. Fíjense que una vez llegó una paciente que, bueno, ¿y usted qué tiene? No, me dice, sí, que yo estoy bien, yo no, mire, yo siempre les hago la broma, y que su esposo le pega, le digo, yo bromeando, a saber, va, yo en broma, pero, o que sepa, está peleando, ya no se enoje, mire. Bueno, al final la paciente me dijo que el esposo estaba sin trabajo y tenían 5 niños, solo para que vean, y la señora con su problema de colitis. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tratar, ¿verdad? No con la idea sino que tratar de ver cómo se le ayuda al paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en este modelo conceptual psicosocial, ¿verdad? Que tenemos que conocerlo para poder dar un adecuado manejo. Anamnesis, esta es una historia real, ¿verdad? Una historia personal de 10 años en este paciente, resumida en 10 minutos de la consulta, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Porque el paciente trae un historial del colon irritable largo, ¿verdad?
Yo ya estos pacientes ya los conozco, que van a llegar hablándome mal del colega, que no los trato bien. El abuso de estudios diagnósticos, ¿verdad? Muchos de ellos han tenido que prestar dinero para hacerse estudios de endoscópicos caros. En fin, yo esa historia la escucho frecuentemente, ¿verdad? Es un historial bastante largo, que cuando ya traen estos historiales, también como profesionales nos puede dar cierto grado de respiro. ¿Por qué? Porque por lo menos no es una enfermedad grave de cáncer o que nos da miedo que vaya a atentar contra la vida del paciente y que nosotros como médicos se nos vaya a ir por alto y quedemos apenados, ¿verdad? Porque yo creo que nos sentimos apenados cuando un paciente que pasó en nuestras manos y no le hicimos un diagnóstico y va donde otro y se las hace. Entonces, ¿qué pasó? Que aquel médico no se lo hizo, ¿verdad? Por eso es bien importante que estemos en la educación médica continua, ¿verdad? Intercambiando conocimientos para afinar la calidad de atención y los diagnósticos en los pacientes. Bueno, ¿verdad? Aquí viene el historial, ¿verdad? Que el paciente viene, que de un médico brincó a otro, hasta que llega al doctor Google. Porque hoy el doctor Google hay que tenerle miedo. El doctor Google le da respuesta a todo. Y le llegan con que el doctor Google dijo esto y que leyó aquello, y uno debe estar preparado también para saber responder y defenderse, ¿verdad? Esto es el historial de estos pacientes, ¿verdad? Y hasta libros, ¿verdad? Que han hecho yoga, que mire que, bueno, en final, el colon irritable es una de las patologías de quizás de las más tratadas y que se le ha visto, ¿verdad? Cómo se le saca ganancia, en fin, con la finalidad pues de que darle respuesta a los pacientes. La historia clínica, ¿verdad? Esto vamos a tener que es un síntoma característico de prácticamente constante, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? Perdón, aquí me iba a hablar de lo que era el dolor, y generalmente se presenta en el 75% de los pacientes, ¿verdad? Este dolor va acompañado de ganas de ir al baño, ¿verdad? Cambios en la frecuencia de las deposiciones. Esto puede pasar, ¿verdad? Que el paciente hoy esté estreñido, después ablanda las heces, ¿verdad? Puede ser difuso o localizado, ¿verdad? Con mayor frecuencia, ¿verdad? Se localiza al lado izquierdo, ¿verdad? Es el lugar que se ha detectado que es donde más se localiza, pero esto no está estandarizado. El paciente puede llegar que le duele de todos lados. Y las crisis de colon irritable severas hacen que los pacientes se ingresen. Y si presentan un colon irritable con diarrea, hay que hidratarlo, ¿verdad? O sea, ya de un manejo conservador se vuelve un manejo más agresivo, ¿verdad? Entonces, suele respetar el sueño. Esta característica es bien importante, fíjense. Porque aquel paciente que llega y me dice, mire, fíjese que, y usted duerme. No, si yo duermo. Ah, vaya, está durmiendo, ¿verdad? Quiere decir que un dolor oncológico no lo va a dejar dormir, ¿verdad? Eso le da como un poquitito de stand-by, de que va por ese lado, ¿verdad? Entonces, una característica discriminativa es su alivio o desaparición natural de evacuación. Algunos pacientes dicen que después de ir al baño se les calma, pero tampoco no a todo, ¿verdad? Entonces, en las mujeres se exacerba con los problemas hormonales, ¿verdad? Como por ejemplo la menstruación, también la menopausia. Alteraciones en el hábito intestinal. Las alteraciones de ritmo intestinal se presentan en cerca del 90% de los pacientes de colon irritable. Y basándose en los cambios del hábito intestinal se han descrito 3 subgrupos en base a esto, fíjense. Y tenemos que conocer los subgrupos para darles el adecuado manejo, porque dependiendo del tipo de colon irritable que el paciente tiene, así va a ser el enfoque farmacológico y dietético que le vamos a dar al paciente. Entonces tenemos el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Aquel que llega que no va al baño, ¿verdad? Que va y va a ser chibolitas, en fin, tapadito, ¿verdad? Que no va, ¿verdad? Entonces, es el subgrupo más frecuente, más común en mujeres. Ese es en encímalos o asentada. Fíjense que mucosidad le puse esto, porque esto lo he encontrado en la literatura y yo no estoy muy de acuerdo, porque para mí cuando ya hay moco, hay que buscar algo más, porque yo realmente tanto colon irritable que he visto, no es raro que alguno llegue con moco. Entonces, si veo moco, no voy a pensar que es un colon irritable. Voy a ir a investigar más. Sin embargo, la literatura dice que lo ve como algo normal, ¿verdad?
Entonces, y sin sangre, ¿verdad? De eso sí, predominio con diarrea, ¿verdad? La diarrea es a predominio diurna, generalmente durante el día, a veces algunos dicen que en la mañanita van 3, 4, 5 veces al baño y que todo el día se calman, ¿verdad? Semilíquida con gas abundante y la urgencia de ir al baño. Eso nos saca carrera, ¿verdad? O sea, a veces estamos que tenemos un compromiso o algo, pero tenemos que ir al baño. Saca carrera, ¿verdad? Entonces, el mixto, ¿verdad? Que días está con diarrea, días está con estreñimiento. Y ahí nos complica la vida porque como hay algunos fármacos utilizados para el colon irritable con diarrea, hay otros que son utilizados para cuando está estreñido, y entonces ¿cuál voy a usar? Porque nunca está parado en un solo colon irritable y nos hace difícil el manejo, ¿verdad? Bueno, distensión abdominal y meteorismo, ¿verdad? Aquí podemos ver la distensión, ¿verdad? También es un signo bastante frecuente, ¿verdad? Suele ser muy llamativa, ¿verdad? El paciente se levanta planito y al transcurso del día se va poniendo hinchado, ¿verdad? Andamos ahí con la barriguita bien distendida, que hasta algunos dicen que estamos embarazadas, ¿verdad? Vaya, otros síntomas son sensación de evacuación incompleta, en fin, estos pueden estar relacionados con ya les dijimos que entra en la clasificación de los problemas funcionales, ¿verdad? De las patologías gastrointestinales funcionales. Puede haber disfagia, el dolor en el retroesternal, saciedad postprandial precoz, náuseas, vómitos, el reflujo, la pirosis, problemas sexuales, ¿verdad? También tienen dispareunias, los urológicos, cardiorrespiratorios. El paciente dice que siente que es un ataque al corazón, ¿verdad? Y algunas veces ya viene, y ya lo vio el cardiólogo, no, si ya me hizo eco, ya me hizo la prueba de esfuerzo y estoy bien, fíjese, pero yo siento un ataque en el corazón, ¿verdad? Y aparato locomotor, las osteomialgias, la fibromialgia, la osteoartrosis, tanta patología, ¿verdad? Las neuropsiquiátricos, ¿verdad? Pacientes que padecen muchos trastornos de ansiedad, de depresión, crisis de pánico, en fin, aquí están, ¿verdad? El Zika complex, fíjense que yo no dije que Zika complex, dije yo, porque sí es cierto, llega, sequedad ocular y bucal, porque llega y dice, mire, yo no sé por qué la boca la ando tan reseca, ¿qué puedo tomar, verdad? ¿Verdad? Entonces, Zika complex, ¿verdad? La exploración física. Esto no se nos tiene que olvidar, aunque nosotros sepamos que es un colon irritable, ¿verdad? Yo no quiero pecar que se me fue un diagnóstico, ¿verdad? No que por no usar el estetoscopio llamado dedo se me vaya a ir, ¿verdad? No, yo lo voy a usar. Entonces estos pacientes tienen que hacer su examen físico, su auscultación, aparte que a ellos les gusta que uno los examine, ¿verdad? Ellos quieren sentir la seguridad. Hay pacientes que nadie los toca, nadie los examina. En el examen físico podemos encontrar muchos hallazgos en el abdomen, ver si el paciente está muy distendido, ver si su peristalsis está aumentada, ver dónde localiza más el dolor y descartar patologías más graves, ¿verdad? Entonces, el tacto rectal, ¿verdad? Elemental en el paciente que llega a consultar por esto, ¿verdad? Ver el tono, ver que no tenga una patología no rectal benigna o maligna. Las heces nos van a ayudar a clasificar si el paciente, por ejemplo, hay pacientes que dicen y me dicen, mire, es que yo solo soy diarrea, pero la ampolla rectal la tienen llena de heces normales. Entonces, ¿cómo es que está con diarrea? Y ahí uno va agarrando experiencia. Aquí están los criterios de Roma, como ya les dije, no es de casarse con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejan muchas cosas afuera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice dolor o malestar abdominal recurrente durante 3 días, mayores de 3 días, perdón, por 3 meses, ¿verdad? Asociado a estos síntomas, quiero ver aquí. Por ejemplo, que se relacionado a la evacuación, a la defecación, asociado con un cambio de frecuencia en las evacuaciones. Bueno, en fin, menciona síntomas, pero deja muchas características de por fuera, ¿verdad? Por ejemplo, los sangrados, las pérdidas de peso, otros factores que si nosotros decimos, no, es que es un colon irritable porque cumple los criterios de Roma, pero hemos dejado por fuera un montón de cosas, ¿verdad? La escala de Bristol también, que creo que ya la conocen, ¿verdad? Que nos ayuda a clasificar el tipo de heces. Por ejemplo, el tipo 4 viene siendo pues como digamos las heces normales, ¿verdad?
las heces normalitas junto con la 3, ¿verdad? Entonces nos ayuda más o menos a saber en qué escala de Bristol está, ver si es a predominio de diarrea o a predominio de estreñimiento. Los criterios de Manning, otros criterios también, ¿verdad? Aquí pues parecido, ¿verdad? Siempre los asocian dolor abdominal que se alivia con la evacuación, evacuaciones más frecuentes al inicio del dolor, evacuaciones diarreicas al inicio del dolor, pero nada de esto es de casarnos con ellos. ¿Por qué? Porque imagínate, puede tener evacuaciones diarreicas, pero por otras causas, ¿verdad? En fin, es muy excluyente los criterios a mi parecer, ¿verdad? Estudios o exámenes adicionales. Aquí pues tenemos que tener precauciones, ¿verdad? Porque más que todo, si el paciente ya viene con estudios, nosotros no seamos repetitivos, ¿verdad? Más si el paciente está costeando sus estudios, ¿verdad? Probablemente él anda buscando una respuesta, pero algunos ya traen una colonoscopía menos de un año, un enema varitado, las sangres ocultas negativas. O sea, a veces nos llegan ya con el diagnóstico ya de exclusión ya hecho, ya le han excluido otras patologías. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser repetitivos con estos pacientes, ¿verdad? O al contrario, si nadie los ha estudiado, estudiarlos, ¿verdad? Estudiarlos, mandarles sus estudios estudios básicos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a afinar el diagnóstico. Entonces los estudios adicionales deberían considerarse si hay signos de alerta, o sea, banderas rojas de entrada. Por ejemplo, ¿qué? Aparición de los síntomas. Aparición de los síntomas después de los 50 años de edad, ¿verdad? Historias breves de síntomas, cambios del patrón del hábito intestinal, más que todo si son cambios súbitos. El paciente no trae historia de colon irritable, de la nada. Esos pacientes hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Adelgazamiento no intencional, síntomas nocturnos. Ya les había mencionado yo que los pacientes, el que no tiene colon irritable a veces se desvela por el dolor. Ahí hay que tener cuidado porque es otra cosa, ¿verdad? Está alterando su patrón de sueño, y si el paciente ha sido dormilón, entonces tenemos que aprender a jugar ahí, ¿verdad? Entonces, antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad celíaca, enfermedades intestinales inflamatorias, ¿verdad? Esos pacientes con diarreas crónicas que hasta están perdiendo peso. Hay que también empezar a pensar en síndromes de mala absorción. La anemia, este es un signo bastante importante, ¿verdad? Que paciente con anemia, pérdida de peso, ¿verdad? No lo vamos a estar manejando como colon irritable. El sangrado rectal, y ahí ya se rompe, ya no es un colon irritable. Cuando ya hay sangrado, hermano, así como le digo el moco lo describen, pero para mí cuando ya hay moco es ir a ver más. Los tumores generan mocos, las colitis ulcerativas generan moco, ¿verdad? O sea que no se puede catalogar como un signo funcional, ¿verdad? Entonces, uso reciente de antibióticos, tumoraciones abdominales o rectales, ¿verdad? Marcadores inflamatorios elevados, o un paciente con fiebre, ¿verdad? Estos son signos de alarma. Estudios o exámenes adicionales, ¿verdad? Esta es la Asociación de Gastroenterología Internacional que ha sacado estos consensos, ¿verdad? Y dice que son hemogramas completos, bioquímica sérica, estudios de función tiroidea. ¿Por qué? Porque muchos problemas funcionales están relacionados con los problemas de tiroides. Pruebas de materias fecales, buscando la sangre oculta. La sangre oculta en este país, como en muchos países del mundo, es lo más básico que tenemos para descartar que el paciente no pueda tener otra patología, ¿verdad? Una buena sangre oculta hecha de un buen laboratorio es un gran apoyo, ¿verdad? Y seriada, como dice la literatura, que dice que tienen que ser 3, una cada día, previa dieta. ¿Previa dieta de qué? Que 3 o 5 días antes no de comer colorantes rojos, no ácidos, no sacarse muelas, no andar con la regla, bueno, todas esas indicaciones que se deben de conocer antes de mandarle su sangre oculta seriada y de un buen laboratorio. ¿Por qué? Porque hay laboratorios que yo me he encontrado que no saben ni qué es la sangre oculta, ¿verdad? Y la sangre oculta ya está en las normas del ministerio, en las normas de oncología. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a la mano, tenemos que hacer screening. Probablemente el paciente anda con su colon irritable, pero ahí tiene su cáncercito que se empieza a formar, que tal vez sea hasta independiente de su colon irritable. Entonces tenemos que hacer screening y aparte de eso nos ayuda a estar más confiados que estamos tratando al paciente con una patología que no está atentando contra su vida. Entonces el paciente sin síntomas, perdón, esta cosa se me mueve, los siguientes exámenes o estudios adicionales que usted va a mandar después de esto, los tiene que considerar bien, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente tiene síntomas persistentes o si está ansioso, pues el tratamiento.
a veces el paciente exige los estudios, pues. Uno ya le explicó, mire, usted está así, pero si él quiere estar confiado, la verdad es que el que anda dolor abdominal y todo, pues por demás, él quiere estar seguro y si tiene los medios, ¿por qué? ¿Por qué le digo los medios? Porque en las instituciones, sea Seguro Social o pública, si llega con un paciente que solo por dolor abdominal no le van a hacer una colonoscopia, ¿verdad? Entonces, aún estos exámenes de gabinete, de laboratorio, nos ayudan a referir al paciente. Yo lo que hago es que vaya, le mando sus sangres ocultas, la historia y todo, y si veo que están positivas, hasta se las vuelvo a repetir si dudo del laboratorio, y ya con eso yo lo refiero, y bien justificado. Paciente con esto, esto y esto, más sangre oculta seriada positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo mando solo con que, mire, allá me lo iban a hacer en un colon irritable, ¿y para qué lo manda? ¿Verdad? ¿Para qué lo manda? Bueno, pues entonces yo no me enojo que me los manden, pero algunos colegas sí se molestan. ¿Por qué? Porque las colon irritables pues se tienen que manejar en otro nivel, en un segundo nivel o en un primer nivel, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene síntomas persistentes, ¿verdad? O si está ansioso, se ha observado un cambio cualitativo importante en los síntomas crónicos, ¿verdad? Hay cambios de la nada el paciente tenía estos síntomas característicos, pero cambió otro síntoma. O sea, este paciente tendría que ser vigilado por su médico de cabecera, ¿verdad? No verlo así, estarlo chequeando por lo menos 1 o 2 veces al año, ¿verdad? Que no vaya a ser que por pensar que es colitis, en el camino se vaya a desencadenar otra patología. Entonces, se debe considerar una nueva condición coexistente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no va a pasar que una semana el paciente decía que tenía cáncer de colon, ¿verdad? Alguien se lo dijo, ¿verdad? Y ellos tienen mucho a pensar que porque el vecino se murió de esto, que porque a sultano le pasó esto, entonces le hacen una colonoscopía. Después va donde otro médico, ¿verdad? Puede ser un Crohn, le dicen, ¿verdad? Y cuando el paciente ya viene con una colonoscopía reciente, y fíjense que sí, los refieren como Crohn. Si nosotros nos vamos a estudiar la patología de Crohn, nos vamos a dar cuenta que es una enfermedad bastante mórbida, como no tienen idea, ¿verdad? Que les digo, o sea, el paciente ya ha sido reoperado, en fin. Y entonces otra colonoscopía, ¿verdad? Y al final colonoscopías normales, ¿verdad? Entonces muchas veces pacientito, como le digo, fíjense que en esta Sociedad Internacional de Gastroenterología hasta aparece una tabla cómo tratar el paciente según su estudio socioeconómico y le pone la categoría alta, media y baja, ¿verdad? Porque el de la alta se va a hacer todos los estudios que puedan haber. El de la media tiene que trabar la tarjeta de crédito, ir al banco, y no se diga el de la baja, ¿verdad? Entonces, ahí le explican cómo manejar hasta eso, fíjense, el nivel socioeconómico del paciente en este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Para no caer en abusos, ¿verdad? Entonces, debemos de tener esta precaución. El tratamiento, ¿verdad? Montones, hay libros, hay de colon irritable, ¿verdad? Así que para escoger, ¿verdad? La gente compra, en fin, no se diga, los que van al centro a comprar sus hojitas naturales, en fin, hay una gran diversidad de tratamientos, ¿verdad? Pero en sí los que están documentados en esta sociedad, la dieta es bien importante. Ya dijimos que la dieta es individualizada, ¿verdad? Esto ya está consensado, ¿verdad? Esto dice que debe ser personalizada, por lo que ya les estuve explicando, ¿verdad? Porque es personalizada. Y, por ejemplo, fíjese que la fibra formadora de volumen, como el psyllium, pueden exacerbar síntomas. Eso es señal. El paciente llega y dice, fíjese que yo soy estreñido. Ajá, ¿y qué ha tomado? Psyllium. Pero el psyllium me da dolor y me da diarrea. No necesita el psyllium. El paciente basta con la dieta, con agua y fruta, y eso, el paciente va a estar bien, ¿verdad? Sabemos que los niveles y escalas de estreñimiento se maneja, el principal manejo es la dieta, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes tenemos que saber que tenemos que conocerlo, pues. De ahí dice los probióticos, ¿verdad? Fíjense que los probióticos, o sea, el manejo del colon irritable creo que es lo que da más controversia en los medicamentos, ¿verdad? Pero fíjense que en la experiencia clínica ustedes van aprendiendo a usar medicamentos. Por ejemplo, probióticos, a pesar que son muy controversiales, ¿verdad? En sus estudios y todo, pero son de utilidad. Por ejemplo, en el paciente con diarrea, en esa diarrea postinfecciosa,
¿Por qué? Porque el paciente viene de tomar un montón de antibióticos, ha barrido toda la flora intestinal y la mucosa ha quedado sin sus hospederos sapofritos, ¿verdad? Entonces, les ayuda. De ahí tenemos los antiespasmódicos, ¿verdad? Como el bromuriotilonio, la iosina, ¿verdad? El pinaverio, en fin, la mebevidina. Algunos de estos no los tenemos aquí, otros sí, ¿verdad? Entonces, todos ellos tienen cualidades, ¿verdad?, que van a ayudar al paciente. Por eso es que les explicaba yo que la clasificación de intestino irritable, dependiendo si es con diarrea, si es con estreñimiento, ahí escogemos el medicamento, ¿verdad? ¿Qué tipo de medicamento le voy a...? Es bien importante tomar en cuenta, porque si no usted, colon irritable, métele fibra, y el paciente con la grande diarrea, ¿verdad? O sea, tenemos que tener bien ahí qué tipo de colon irritable tiene el paciente. Entonces, sí ayudan, ¿verdad? No es que van a curar, ¿verdad? Van a aliviar. Laxantes, fibra y agentes de volumen para estreñimiento, ¿verdad? Sí están, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pone la lubiprostona, que yo no la he visto aquí, ¿verdad? Ha sido aprobado por la FBA, ¿verdad? Fibras, agentes de volumen y antidiarreicos para la diarrea más síndrome intestinal irritable. También, ¿por qué fibra? Porque la fibra pesadita le ayuda a solidificar las heces. Ahí sí ayuda la fibra, ¿verdad? Más si es insoluble. Recientemente se aprobó el uso de rifaximina. Este es el famoso, ya hay varios laboratorios aquí que lo tienen, ¿verdad? Bofarma creo que lo tiene como Rifagran, el Ifaxin, yo creo que muchos ya lo conocen. Entonces es un antibiótico que no se absorbe en la luz del intestino y sí ayuda, ¿verdad? También en pacientes con problemas de diarreas funcionales, ¿verdad? Diarreas del viajero. Entonces, la loperamida es sintomática, o sea, al paciente se le puede dar toques de loperamida, toques. El paciente con colon irritable no necesita que le estén metiendo el montón de loperamida, a veces con media tabletita. Sí. ¿Por qué? Porque si no del colon irritable con diarrea se va a pasar al colon irritable con estreñimiento. Hasta les puede llegar tapado el paciente, ¿verdad? Entonces, los antidepresivos, la terapia psicológica, las que todos vemos ahí, ¿verdad?, que no nos gusta hacer, mandémosla al psicólogo o al psiquiátrico. Si vemos que nosotros no podemos la terapia psicológica porque no tengo tiempo, porque no me gusta, tenemos a los colegas profesionales en eso, ¿verdad? Ellos saben muy bien cómo tratar ese punto, ¿verdad? Los antidepresivos tricíclicos son de una gran ayuda también. Hay pacientes que, bueno, en lo personal, nosotros como médicos generales, especialistas que no somos psiquiatras, manejamos los que no tienen control, ¿verdad? Como el citalopram. Pero en pacientes que tenemos que escoger muy bien al paciente que sabemos que está ansioso, que está deprimido, que está pasando por alguna situación difícil. Si no, pues mandárselo al psicólogo o al psiquiatra, ¿verdad?, para que ellos lo manejen. Y debemos de conocer muy bien los efectos adversos, ¿verdad? De ahí tenemos, pues, buscando la solución siempre, ¿verdad? En este paciente, el paciente busca muchas causas. Si ustedes ya descartaron que el paciente no tiene cáncer, no tiene aquí, no tiene allá, si el paciente dice que le cae bien la hipnoterapia, que vaya a la hipnoterapia, ¿verdad? Si el paciente dice que le hacen bien la acupuntura, pues que vaya a la acupuntura, pero siempre y cuando yo esté segura y usted esté segura que el paciente no tiene otra enfermedad, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Entonces, es importante destacar que la gama de agentes disponibles y sus formulaciones varían considerablemente entre los países. Y es imperativo que el médico que los indica conozca bien el perfil de eficacia y el riesgo de cualquier agente que esté por indicar. O sea que nosotros estamos obligados a conocer los medicamentos, no solo indicar a lo loco. Debo saber que este medicamento tiene este efecto adverso. Por ejemplo, en los antidepresivos tenemos que leer todo lo que... Fíjense que los anticolinérgicos como el bromidiotilonio, pinaverio, no tienen muchos efectos adversos y muchas veces hay que hacerlos prolongar hasta más de un mes. Es más, los españoles mencionan que el bromidiotilonio lo largan hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque son colon tan difíciles, pero tenemos que conocer los efectos adversos. El famoso tegacerol que vino al país, que aliviaba increíblemente al paciente con colon irritable, ¿verdad? Desapareció. ¿Por qué? Porque daba problemas cardiovasculares. Entonces, nosotros tenemos que estarnos actualizando con todos estos medicamentos.
Y aquí termino, ¿verdad? Dice, jamás pare de aprender, porque la vida nunca nos va a dejar de enseñar, ¿verdad? Así pues que muchas gracias, ¿verdad? Va a continuar la compañera con la siguiente charla.